El mensaje llegó una fresca mañana de otoño, rompiendo la quietud de mi oficina en Seattle como una piedra estrellándose contra una ventana. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla del celular y, por un segundo, pensé que sería sobre el Día de Acción de Gracias que había estado planeando en secreto. Pero sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Este año lo haremos pequeño, solo la familia de tu hermana. Espero que entiendas. Me quedé mirando la pantalla, con el café enfriándose entre mis manos, mientras todos esos años de ser la última en la lista de mi propia familia regresaban de golpe. Escribí una sola palabra, ok, y dejé el teléfono sobre el escritorio, ya sabiendo que convertiría ese rechazo en algo que jamás se imaginarían. Soy Abigail, una emprendedora tecnológica que construyó su empresa desde cero, con pura determinación, desvelos y una terca negativa a ser invisible. Hace unos años vendí esa compañía por una fortuna y compré una enorme propiedad en Manchester, Vermont, un secreto que había guardado de mi familia, con la idea de sorprenderlos al invitarlos a celebrar Acción de Gracias ahí. Había imaginado sus caras al entrar al vestíbulo principal, sus mandíbulas cayendo al fin al verme por quien realmente me había convertido. Pero ese mensaje lo cambió todo. En lugar de rogar por un lugar en su mesa, decidí crear la mía. Una donde todos los que alguna vez fueron dejados fuera tuvieran un asiento. Crecí en Burlington, Vermont, en una casa acogedora pero siempre llena de cosas. Desde niña viví bajo la sombra de mi hermana mayor, Aurora. Nuestra sala era casi un santuario a sus logros. Trofeos de porrista, bandas de reina de baile, fotos enmarcadas de su sonrisa perfecta. Aurora era la hija dorada, encantadora, popular, con dieces en todas sus materias y el talento natural de ser justo lo que mis papás querían. Mi mamá, una exmaestra que había dejado su carrera para criarnos, se iluminaba cada vez que contaba alguna nueva hazaña de Aurora. Mi papá, un pequeño empresario siempre preocupado por mantener su negocio a flote, asentía orgulloso, con una mirada que nunca me dirigía a mí. Yo era la rara, la que prefería desarmar una computadora que ir a un baile escolar. En la secundaria me escondía en la biblioteca durante el almuerzo, enseñándome a programar mientras los demás me decían nerd o cosas peores. Mi maestra de matemáticas, la señora Carter, fue la primera en ver algo en mí. Me prestaba libros de programación y me decía, «Vas a cambiar el mundo, Abigail». Pero en mi casa, cada vez que intentaba compartir un proyecto de código, solo recibía miradas vacías o cambios de tema. Aurora fue aceptada en Dartmouth, decía mi mamá durante la cena, mientras mi beca para MIT apenas merecía un «qué bien», pero Massachusetts está tan lejos. No era solo que no entendieran mi pasión, ni siquiera lo intentaban. Cada logro ignorado, cada conversación desviada hacia Aurora, me fue desgastando por dentro. Cuando me fui a la universidad, el patrón no cambió. De hecho, empeoró. Las visitas en vacaciones eran como entrar a un museo dedicado a la vida de Aurora. Su antiguo cuarto era ahora una elegante habitación de huéspedes. El mío, un closet lleno de adornos navideños y muebles viejos. Intentaba contarle sobre mis proyectos en MIT, pero mi papá interrumpía con: «¿Supiste que Aurora y su esposo esperan a su segundo bebé?». Mi mamá asentía con orgullo, mientras yo jugaba con el puré de papas, tragándome la punzada de ser invisible. Una Navidad llevé a mi novio, esperando compartir un poco de mi mundo. Pero mientras el esposo de Aurora era tratado como un hijo, el mío recibió apenas saludos corteses y silencio incómodo, antes de que la conversación regresara, otra vez, a Aurora. En su boda, vi desde lejos como 8 damas de honor, algunas casi desconocidas, caminaban al altar mientras yo ni siquiera fui invitada a participar. Durante las reuniones familiares, yo ayudaba en la cocina, pelando papas o lavando platos, mientras Aurora se reía con los invitados, su voz flotando por la casa como un recordatorio constante de mi lugar. El golpe más duro llegó cuando mi abuela enfermó. Me enteré por un primo, días después de que ya habían llamado a Aurora para que fuera al hospital. Cuando le reclamé a mi mamá, solo me dijo: «No quisimos molestarte, sabíamos que estabas muy ocupada con tu trabajo». Aún así volé a casa, con el corazón latiendo a 1000, solo para quedarme esperando en la sala del hospital mientras Aurora estaba incluida en todas las reuniones con los doctores. El mensaje era claro, no era esencial, ni siquiera en una crisis. Ese dolor me impulsó. Lo transformé en combustible para mi trabajo. En mi primer año en MIT, mientras otros iban a fiestas, yo improvisé un escritorio con cajas y programaba hasta el amanecer. Tenía 3 trabajos: barista, tutora y soporte técnico,
para cubrir lo que la beca no alcanzaba. Mi Roomie, Mía, siempre me decía, Abigail, te vas a quemar. Pero no podía detenerme. Cada línea de código era un ladrillo en el muro que me separaba de la indiferencia de mi familia. Me gradué con honores y con una pequeña app para organizar grupos de estudio. Nada revolucionario, pero suficiente para conseguir un empleo en una empresa de tecnología en Seattle. Aprendí mucho ahí, pero quería más. Unos años después, renuncié para empezar mi propia compañía, con un préstamo de un profesor que creía en mí. Ese primer intento fracasó al año. Terminé sin dinero, durmiendo en un futón en un mini departamento. Pude haberme rendido, buscar algo estable como Aurora en su banco local. Pero el recuerdo de su desdén me empujó a seguir. Conseguí trabajo en una startup de rápido crecimiento. Arreglé un error crítico que salvó su plataforma y terminé liderando mi propio equipo. En las noches y fines de semana, trabajaba en mi siguiente gran idea, un software con inteligencia artificial para pequeñas empresas. Así nació Nexus Core, mi segunda compañía. Lanzarla fue como caminar por la cuerda floja sin red. Invertí todos mis ahorros, me mudé a un departamento minúsculo y sobreviví a base de fideos instantáneos y pura voluntad. Días de 16 horas se mezclaban con semanas de duda. Una noche, desesperada, llamé a mis papás buscando algo de aliento. Mi papá escuchó medio minuto antes de decir: bueno, Aurora no tiene que lidiar con ese tipo de estrés en el banco. Colgué, con los ojos ardiendo, y juré no volver a pedirles apoyo. Me apoyé en mi otra familia, Nia, que me prestó su sofá cuando no podía pagar la renta, mi profesor, que revisaba mis presentaciones, y colegas que se convirtieron en mentores. Cuando una firma de capital de riesgo invirtió millones en Nexus Core, sentí que el mundo finalmente veía lo que mi familia nunca quiso ver. Años después, la empresa creció de 3 personas trabajando en mi sala a 100 empleados en oficinas en Seattle, Denver y Boston. Conseguimos grandes clientes, sobrevivimos a crisis del mercado y vencimos a competidores. La chica ignorada en las cenas familiares ahora dirigía una compañía millonaria. Y cuando vendí Nexus Core por una suma que me cambió la vida, compré un elegante departamento con vista a Puget Sound y, por capricho, una impresionante propiedad en Manchester, Vermont. Me había enamorado de sus colinas onduladas y su encanto histórico durante un viaje en solitario un otoño. La casa principal tenía 7 habitaciones, una cabaña para invitados y hectáreas de senderos y praderas. Un refugio perfecto para mi vida caótica. Contraté a Thomas, un lugareño cuyo apellido estaba ligado a esa tierra desde generaciones, para que administrara la propiedad. Mantuve todo en secreto frente a mi familia, saboreando la idea de sorprenderlos con un día de acción de gracias que jamás olvidarían. Pero ese sueño murió con el mensaje de mi mamá. Estaba en mi oficina de Seattle revisando reportes cuando llegó su texto, como una bofetada. Este año algo pequeño, solo la familia de Aurora. No era la primera vez que me dejaban fuera, pero esta vez dolió más. Tal vez porque me había atrevido a esperar algo diferente. Mi asistente, Rachel, notó mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Le conté todo, el mensaje, los años sintiéndome relegada, mi plan secreto en Vermont. Sus ojos se abrieron con indignación. ¿Y todavía vas a ir al Thanksgiving con ellos después de eso? Negué con la cabeza, sintiendo una chispa encenderse dentro de mí. No, ya terminé de buscar su aprobación. Esa noche, con una copa de vino en mano y la vista del puerto desde mi balcón, marqué el número de mi prima Sara. Siempre había sido amable conmigo, aunque viviera al otro lado del país. A mí también me desinvitaron, me dijo con voz triste. Tu mamá nos contó que este año será solo la familia de Aurora. Curiosa, empecé a llamar a otros. Mi tío David, mi tía Linda, mi primo Simón, todos habían sido excluidos. Les habían dicho que sería una cena tranquila, solo con la familia inmediata. Más de 20 personas, algunos que habían viajado a Burlington por décadas, de pronto ya no eran bienvenidos. El golpe de mi propio rechazo se mezcló con una rabia silenciosa por ellos. Y entonces, una idea me atravesó como un relámpago. ¿Y si hacemos nuestro propio Thanksgiving?, le propuse a Simón. En mi casa de Vermont. Hay espacio para todos. Su escepticismo se convirtió en entusiasmo cuando le mandé fotos de la propiedad. Para medianoche, ya había reunido a tíos, primos, y hasta a mi abuela, quien juraba que estaría con mis papás. Amplié la lista para incluir a Mía, a colegas sin planes para las fiestas y a los vecinos de Vermont que apenas conocía.
El dolor del mensaje de mi mamá empezaba a transformarse en otra cosa, una oportunidad para crear una celebración donde nadie se sintiera excluido. Las semanas antes del Día de Acción de Gracias fueron un torbellino de preparación. Delegué tareas en el trabajo para concentrarme en la casa de Vermont. Estaba decidida a que esta reunión fuera inolvidable. Thomas, mi administrador, trabajó sin descanso. Contrató al chef Julian, un ex-restaurantero de Boston, para crear un menú que mezclara los clásicos de Thanksgiving con el sabor local de Vermont. Reservé habitaciones en una posada cercana para los invitados extra, decoré la casa con detalles otoñales, calabazas, hojas secas, velas en tonos cálidos, y planeé actividades, caminatas, una mesa de manualidades para niños, y juegos junto a la chimenea. Compré regalos pensados para cada uno, cuadernos para mis primos, juguetes para los niños, whisky artesanal local para mis tíos. La lista de invitados creció hasta llegar a 35 personas, y con cada confirmación mi emoción aumentaba. La mañana de Thanksgiving amaneció con una ligera capa de nieve, cubriendo la propiedad como una postal. Me levanté antes del amanecer, con los nervios y la anticipación vibrando en el aire, mientras el sol doraba las montañas. Para media mañana, los autos y camionetas empezaron a llegar, descargando parientes y amigos que se quedaban boquiabiertos ante la majestuosidad del lugar. Mi tío Michael y su esposa Lisa fueron los primeros en llegar. Sus ojos se abrieron de par en par mientras Thomas tomaba sus maletas. «Abigail, ¿esto es tuyo?», preguntó mi tío, incrédulo. Asentí, sintiendo una satisfacción tranquila mientras les daba un recorrido. Mi primo Simón y Chloe, que me recordaban como la niña tímida que no soltaba la laptop, me abrazaron con fuerza. «Siempre estuviste destinada a hacer cosas grandes», susurró Chloe, y esas palabras sanaron heridas viejas. Mia llegó con su esposo, bromeando al entrar. «Bueno, si esto es lo que pasa cuando te desinvitan de una cena, que me desinviten todos los años. Esto le gana por mucho a nuestro viejo depa con la llave que goteaba», bromeó Mia. La casa se llenó de risas, música y el olor del pavo asándose en el horno. Para la tarde, el gran salón vibraba con conversaciones y reencuentros. Primos que no se veían en años, tíos arreglando viejos malentendidos, niños corriendo entre los pasillos en una búsqueda del tesoro improvisada. Me quedé junto a la chimenea, copa de champaña en mano, lista para brindar. «Gracias por estar aquí», dije, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. Esto se trata de crear un espacio donde todos pertenezcamos, donde nos elijamos unos a otros. Las copas chocaron con un tintineo suave, y entonces Thomas apareció en la puerta, visiblemente sorprendido. «Abigail, tu abuela está aquí». El salón se quedó en silencio. Todos voltearon mientras mi abuela, apoyándose en el brazo de su cuidadora, entraba despacio pero con una determinación feroz. A sus 87 años, todavía imponía respeto. Corrí hacia ella con el corazón acelerado. «Abuela, no pensé que vendrías». Ella sonrió, con los ojos brillando. «Le dije a tu papá que estaba resfriada y que prefería quedarme en casa. Pero no me iba a perder esto por nada del mundo». Su llegada cambió la energía de la reunión. Se acomodó junto al fuego, y pronto estaba rodeada de primos escuchando sus historias como si fuera un libro viviente de nuestra familia. La cena fue una obra de arte. Pavo marinado a la perfección, relleno con hongos locales de Vermont, y el puré de camote hecho con su receta, que aprobó con un leve asentimiento lleno de orgullo. La conversación fluyó sin las tensiones de otros años. Al caer la noche, nos reunimos en la terraza con calefacción, el fuego del fogatero encendido, cobijas sobre los hombros. Mi viejo profesor levantó su copa. «Por Abigail», dijo, «que convierte los obstáculos en oportunidades». Luego mi abuela se puso de pie, con la copa en alto. «Por las almas valientes que trazan su propio camino», dijo, mirándome directamente. «Y por la familia que finalmente aprende a verlas». Más tarde, en la biblioteca, mi celular comenzó a vibrar con notificaciones. Eran mensajes de Aurora, de mi mamá, de mi papá. Habían visto las publicaciones en redes sociales, fotos de los primos, transmisiones en vivo de la cena. El mensaje de Aurora era cortante. «Bonita casa. No sabía que habías tenido tanto éxito». El de mi mamá era puro pánico. «¿Por qué está ahí tu abuela?». Los ignoré por un rato, concentrándome en mis invitados, hasta que mi abuela entró al cuarto, apoyándose en su andadera. «¿Es tu familia la que llama?», preguntó. Asentí y puse el altavoz. Su voz sonó clara, firme, como acero.
Han dado por sentada a Abigail demasiado tiempo. Siempre poniendo a Aurora primero. Ella ha construido una vida extraordinaria. Estoy aquí porque se lo merece. Y ustedes también deberían celebrarla. El silencio que siguió pesó como verdad. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, no por tristeza, sino por el alivio de, al fin, ser vista. El día después de Thanksgiving, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas, mensajes, disculpas. Lo silencié, enfocándome en mis invitados. Algunos se quedaban a desayunar, otros se unían a una caminata al estanque. Mi abuela permaneció todo el fin de semana. Su presencia era un ancla serena. Por la tarde, finalmente abrí los mensajes. Había confusión en las palabras de mi mamá, dolor en las de mi papá y reproche en las de Aurora, que me acusaba de presumir para avergonzarlos. La llamé. Caminaba de un lado a otro mientras ella contestaba. ¿Por qué no nos dijiste nada de esta casa? Me reclamó mi mamá. Lo intenté, le respondí con calma. Pero siempre estaban enfocados en Aurora. Cuando me desinvitaste, creé mi propio Thanksgiving, con personas que sí querían estar aquí. La voz de mi papá entró, más suave. No fue nuestra intención dejarte fuera. Pensamos que algo pequeño ayudaría a Aurora con el estrés. Respiré hondo. No se trata solo de este año, papá. Toda mi vida he sido la que queda al final. Y ya no voy a seguir esperando su aprobación. Entonces Aurora habló, su voz temblando. Tenía celos, Abigail. Siempre fuiste tan libre, tan brillante. Yo me refugié en ser la favorita, porque era lo único que tenía. Su sinceridad me dejó muda. Mi abuela, sentada a mi lado, asintió despacio. Tienen trabajo que hacer, les dijo. Empiecen escuchando a Abigail. Esa llamada no arregló todo, pero abrió una puerta. Cuando se acercó la Navidad, dudé si invitarlos a Vermont. Pero las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. Sanar pasa en pasos pequeños. Les envié un correo, invitándolos a pasar la Navidad en la casa, como una oportunidad para empezar de nuevo. Aceptaron. Una noche nevada de diciembre llegaron. Mi mamá se quedó sin aliento al ver el candelabro. Mi papá guardó silencio. Aurora me miró con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Bienvenidos, dije, guiándolos hacia la sala iluminada por el fuego. Durante la cena, el ambiente fue tenso al principio, pero las preguntas genuinas sobre mi trabajo suavizaron las cosas. Mi papá compartió anécdotas de su negocio. Encontramos puntos en común. Aurora admitió. Tenía miedo de que me eclipsaras, así que te mantuve lejos. La voz de mi mamá se quebró. Les fallamos a las dos. A Aurora, con la presión. A ti, con el descuido. Esas palabras, tan crudas como sinceras, fueron un inicio. La mañana de Navidad trajo regalos que mostraban que, por fin, habían prestado atención, libros que amo, detalles para mi hogar. Yo también les di obsequios pensados, reconociendo su mundo sin perder el mío. Su visita no fue perfecta. Viejos hábitos asomaron, pero esta vez los enfrentamos hablando, no evadiendo. Al despedirse, mi mamá me abrazó con fuerza. Gracias por dejarnos entrar, susurró. Cuando su auto desapareció por el camino cubierto de nieve, sentí algo nuevo, esperanza. Había construido una vida que amaba, rodeada de amigos y personas que me veían realmente. Y ahora, quizá, mi familia de sangre también empezaba a hacerlo. De vuelta en Seattle, comencé a planear el próximo Thanksgiving, imaginando otra vez la casa llena de risas. El dolor de la exclusión había dado forma a algo más fuerte, una mesa donde todos tuvieran un lugar. Entendí que la familia no solo se nace, también se elige, se construye y se defiende. Y eso sí vale la pena celebrar.